La humanidad y la tierra están por entrar en una etapa de caos, dolores, pandemias, muerte y muchas calamidades. La Biblia identifica a este periodo como la gran tribulación. Muchos afirman que todos, aún la iglesia de Cristo, atravesaremos por este lapso. Sin embargo, en el seminario de hoy le presentaré algunas de las razones por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación. ¿Qué es el arrebatamiento? Es un evento próximo a suceder en el futuro, donde Cristo vendrá por su iglesia, a la que arrebatará. Nos encontraremos en las nubes con Él, regresaremos al tercer cielo con Él y estaremos por 7 años celebrando las bodas del Cordero con Él. ¿Para qué es el arrebatamiento? Será el tiempo en que Dios trate con su pueblo Israel. Será tiempo de dolor para probar a los moradores de la tierra. Es el momento en que Cristo vuelve por su iglesia. Otra cosa por la cual el arrebatamiento sucede es para celebrar las bodas del Cordero. Esta celebración durará 7 años en el cielo, mientras en la tierra quienes queden vivirán los mismos 7 años, solo que de tribulación y gran tribulación bajo el gobierno del anticristo. Existen 3 puntos de vista respecto a cuándo sucederá el arrebatamiento de la iglesia. Posttribulacionista afirma que la iglesia es arrebatada hasta después de la gran tribulación. Midtribulacionista, la iglesia es arrebatada a la mitad de la gran tribulación. Y pretribulacionista, en donde afirmamos que la iglesia es arrebatada instantes antes de la gran tribulación. El arrebatamiento causará mucha más conmoción que Pearl Harbor y Septiembre 11, la Primera y la Segunda Guerra Mundial y todos los eventos catastróficos por los cuales ha atravesado la humanidad. Cuando Jesús asciende al tercer cielo, la iglesia pensaba que su retorno era inmediato. Particularmente la iglesia de Tesalónica empezó a inquietarse al ver que sus miembros empezaron a morir, que el tiempo pasaba y que el Señor no aparecía, no volvía para llevarlos a donde Él estaba, de donde Él volvería para tomarlos y llevarles a la casa de su Padre, como Cristo lo había prometido. El apóstol Pablo, inspirado por el bendito Espíritu Santo, les revela un misterio, algo que hasta la fecha era desconocido para la iglesia, que estaba recién nacida. Les escribe acerca del destino de las almas de los muertos que partieron esperando a Cristo. La doctrina del arrebatamiento había sido desconocida hasta entonces. Esto para la iglesia era un misterio, una verdad que no había sido revelada a los santos de la primera iglesia. La iglesia desconocía sobre este evento, el hecho de ser arrebatados hacia las nubes para ser trasladados al tercer cielo para estar con Cristo. Esto era una nueva revelación para los redimidos. El arrebatamiento era algo nunca antes enseñado. Por otro lado, acerca de la segunda venida de Cristo a la tierra ya se había escrito, ya era conocido por la iglesia. No era una nueva revelación, pues en el libro del profeta Zacarías encontramos a Cristo de nuevo en la tierra, siendo reconocido por Israel como el Mesías prometido. Zacarías 12:10 afirma lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él,
con duelo como por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. En este precioso texto leemos acerca del retorno de Cristo para su encuentro con su pueblo Israel, quienes le rechazaron al no aceptarlo como el Mesías que les había prometido. En aquel momento glorioso, Israel reconoce a Jesús como el Emmanuel del profeta Isaías, el anciano de días de Daniel, la simiente de la mujer que heriría la serpiente en la cabeza. Le reconocerán, pero encima de esto estarán conscientes que fue Él a quien crucificaron. Esto sucede en la segunda venida de Cristo hasta la tierra. Existe otro texto precioso en el mismo libro de Zacarías, capítulo 14, verso 4. En aquel día se asentarán sus pies sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al lado oriental, en donde afirma que Jesús, al retornar a la tierra por segunda ocasión, asienta sus pies en el monte de los olivos, de donde partió hacia el cielo miles de años antes. De tal manera que la segunda venida de Cristo ya se había escrito en el Antiguo Testamento, pero Pablo advierte ahora que el arrebatamiento de la iglesia es algo nuevo, que anteriormente fue un misterio, algo que apenas va a revelarles el Espíritu Santo. Mientras, le insisto, que la segunda venida de Cristo, como hemos leído en Zacarías, ya se había enseñado en la iglesia y entre los santos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ambos, el arrebatamiento y la segunda venida, son dos acontecimientos diferentes. Volviendo a la iglesia de Tesalónica, que estaba triste al ver que sus amados morían y Cristo no retornaba, creyendo que permanecerían muertos por siempre, Pablo, inspirado por el bendito Espíritu Santo, les escribe para consolarlos lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pablo consuela a los fieles de la iglesia y les advierte que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Los muertos de la iglesia de Tesalónica, los muertos de todos los tiempos, de toda la iglesia de Cristo esparcida por el mundo, serán traídos con Jesús, serán resucitados, así como Cristo resucitó. Más adelante, Pablo extiende un poco más el tema de la resurrección de los muertos en Cristo, advirtiendo que el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con voz de mando. El griego original dice con un grito, del griego keliuma, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero no todo queda ahí. ¿Qué pasa con los que estén o estemos vivos cuando esto suceda? Nosotros seremos arrebatados juntamente con los exmuertos, ahora resucitados, para reunirnos con Cristo en las nubes, en el aire. Esta nueva revelación seguramente despejó muchas dudas a la iglesia en Tesalónica y al resto de las iglesias del tiempo apostólico. ¿En qué momento sucederá este maravilloso evento? Del tiempo específico nadie sabe ni el día ni la hora. Sin embargo, el arrebatamiento ocurrirá paralelamente a otro evento lamentablemente horrible, llamado la Gran Tribulación. ¿Qué es la Gran Tribulación? Será un periodo de angustia, de dolor, en donde la tierra y los moradores de ella sufrirán cataclismos, pandemias, escasez, muertes humanas por millones, actividad demoníaca sin precedentes y muchos otros más efectos devastadores, además de ser gobernados bajo la regencia de un personaje al cual la Biblia llama el Anticristo. Este tiempo de angustia es mencionado por Cristo en el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 21. Porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Daniel 12:1 también nos enseña acerca de este tiempo.
Joel 2:2 advierte que será un día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra. En este periodo, Dios juzgará a aquellos que despreciaron la gracia que Él les ofreció por mucho tiempo. Además, será un tiempo en que Dios tratará con su pueblo Israel, como leemos en Daniel 9:24. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Les recomiendo vea mi estudio acerca de la gran tribulación para una mayor información acerca de este interesantísimo tema. Una parte de la iglesia afirma que nosotros, los redimidos, la iglesia misma, también atravesaremos por esta gran tribulación. Han interpretado algunos textos bíblicos según sus fundamentos teológicos. Sin embargo, un estudio sistemático de los textos bíblicos nos lleva a entender que la iglesia de Cristo será arrebatada fracciones de segundo antes de la gran tribulación. El tiempo de esta tribulación es también llamado como el día de Jehová, terrible de indignación y de ardor de ira, para convertir a la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Isaías 13:9. El mismo profeta Isaías en su capítulo 13, verso 13, advierte que es el día del ardor de la ira de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Tesalónica, les felicita por haber dejado los ídolos para convertirse a Dios y para esperar de los cielos a su Hijo, a Cristo, el cual nos libra de la ira venidera. Primera a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. El mismo Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 5, verso 9, escribe también acerca de la liberación de la ira venidera. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pablo, una vez más escribiendo acerca de este tema, nos manifiesta que porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, verso. El Señor Jesucristo mismo manifiesta en Lucas 21:36 que velemos en todo tiempo orando para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Jesús en Apocalipsis 3:10 advierte a la iglesia en Filadelfia, asegurándole que por cuanto ha guardado la palabra de su paciencia, Él también guardará a la iglesia de la hora de la prueba, no en la hora, sino de la hora. Les abstraerá de la hora de la prueba que ha de venir para probar a los moradores de la tierra. No a la iglesia. Esta prueba no es para la iglesia, es a los moradores de la tierra. Interesantemente, en Apocalipsis, el libro escatológico que más habla acerca de los últimos tiempos, nos habla de la iglesia en la tierra desde el capítulo 1, versículo 4, hasta el final del capítulo 3. Pero cuando inicia el capítulo 4, Juan, el escritor de Apocalipsis, contempla una puerta abierta en el cielo y escucha una voz como de trompeta. Esto recuerda al Señor mismo que con voz de arcángel y con trompeta de Dios desciende. Bueno, esta voz como de trompeta le dice a Juan: sube acá. ¿A dónde? Al cielo. ¿Cómo lo sé? Enseguida lo veremos. La voz añade: te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas cosas. ¿Cuáles cosas le va a mostrar? ¿Después de cuáles cosas se refiere? Sencillo. Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis nos hablan de la iglesia en la tierra. La iglesia desde el tiempo apostólico o la iglesia primitiva hasta la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, que es en la que ahora mismo estamos viviendo. La voz le dice a Juan que le va a mostrar lo que sucederá después de lo que hasta ahora había visto. Es decir,
el tiempo de la iglesia. Ahora Juan va a ver lo que sucede después de que la voz le ordena subir al cielo. El resto del capítulo 4 de Apocalipsis y la totalidad del capítulo 6 se desarrollan en el cielo. Juan contempla un trono en el cielo, observa a Dios sentado en él. Puede ver además a 24 ancianos sentados vestidos de vestiduras blancas con coronas sobre sus cabezas. Estos 24 ancianos son la iglesia, como comentaré más adelante en otro de los estudios. Juan contempla a la plenitud del Espíritu Santo o los 7 Espíritus de Dios. También ve un mar de cristal, observa a seres angelicales. El capítulo 5 puede vislumbrar al Padre, quien tiene un rollo con 7 sellos, es decir, que está perfectamente sellado y que nadie era digno de abrir el libro, ni de desatar los sellos y ni siquiera de mirarlo. Juan lloró mucho, pues nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, era digno de abrir el libro. No se podía descubrir el contenido de este, pues estaba perfectamente sellados. De pronto uno de los ancianos le dice: no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él es digno de desatar los sellos. Recordemos que el león de Judá es el mismo Señor Jesucristo, quien desciende precisamente de esta tribu. Además, recordemos también que Jesús en su humanidad desciende del rey David. Por lo tanto, se está hablando del unigénito, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo, ha vencido. Por lo tanto, Él es digno de desatar el libro y abrirlo. Una vez que Juan narra que el Cordero toma el libro de la mano del Padre y desata los sellos para abrirlos, se cambia de escenario. Ahora Apocalipsis, a partir de ahí, deja de hablar del cielo para empezar a narrar las cosas que han de suceder después de estas. Es decir, lo que ha de pasar una vez que Juan o la iglesia es arrebatada al cielo. Ahora vamos a la tierra. El capítulo 6 de Apocalipsis narra el inicio de la gran tribulación, que es inaugurada precisamente con la entrada del anticristo dentro del escenario mundial. Y miré cuando el Cordero abrió el primer de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Los escatólogos más serios afirman que este primer jinete de una serie de 4 es el anticristo, que irrumpe en el escenario mundial para iniciar su gobierno sobre los moradores de la tierra. Aquí es donde se inicia la gran tribulación, con un periodo de 3 años y medio de aparente paz, seguidos por otros 3 años y medio de gran caos, dolor y angustia. Interesantemente, desde que inicia hasta que termina la gran tribulación, y que tiene una duración de 7 años, no se vuelve a hablar de la iglesia hasta el capítulo 7, pero cuando se habla de la iglesia, se menciona una vez más que está en el cielo adorando a Cristo y no en la tierra sufriendo la gran tribulación. Apocalipsis 7, 13 y 14 habla de una multitud que está en el cielo, que tiene vestiduras blancas y que han salido de la gran tribulación. ¿Serán estos acaso la iglesia que efectivamente pasó por este periodo? De ninguna manera. Nosotros creemos que esta multitud serán los que, habiendo quedado en la tierra por no haber aceptado a Cristo en el tiempo de la gracia, se nieguen a ser marcados por el gobierno del anticristo y mueran degollados, como Apocalipsis 24 menciona. Estos saldrán de un medio de la gran tribulación para ser trasladados al cielo.
A estos los recogen los ángeles, Mateo 24:31, mientras que la iglesia no son los ángeles, sino el Señor quien nos tomará, Juan 14:3. Juan tipifica a la iglesia. Recordemos que precisamente antes que inicie la gran tribulación, Juan contempla una puerta abierta, lista para que entremos en el cielo, y una voz le dice a Juan: sube acá. Juan sube al cielo, contempla la adoración celestial, y después que ha subido, entonces en la tierra inicia la gran tribulación. Se habla de la caída de Babilonia, los juicios divinos, las copas de la ira de Dios, las dos bestias, el anticristo y el falso profeta. Se habla de terremotos, de granizo mezclado con sangre, de una religión sangrienta tipificada por una mujer ramera que monta a una bestia que está ebria de sangre de los mártires, etc. Pero nunca más se vuelve a hablar, nunca más se vuelve a mencionar a la iglesia. ¿Por qué? Sencillo. Porque cuando estas cosas suceden, la iglesia se encuentra en el cielo celebrando las bodas del Cordero. El Señor afirmó ir a preparar morada para nosotros. Él prometió volver y tomarnos para donde Él está, nosotros también estemos. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:1-3. Quienes aseguran que la iglesia pasa por la gran tribulación, afirman que al final de ella, hasta entonces Cristo aparece en las nubes y nos encontramos con Él. Lo recibimos y nos regresamos inmediatamente a la tierra, en reversa. Es decir, no iremos al cielo con Cristo, sino que inmediatamente somos regresados a la tierra. ¿Qué caso tendría que Cristo nos prometiera una casa en los cielos si nunca vamos a ocuparla? Cuando Jesús viene a la tierra por segunda ocasión, permanece en ella gobernando por 1000 años, en lo que conocemos como el reino milenial de Cristo. Si así fuera entonces, es decir, viene en las nubes, lo recibimos y nos regresamos y estamos 1000 años con Él, ¿a qué hora vamos a ir a la morada que Él nos prometió? ¿Para qué prepararía Jesús una morada en el cielo para su iglesia si nunca la iríamos a usar? ¿Se equivocó acaso el Señor? Por supuesto que no. Uno de los problemas que atraviesan quienes aseguran que la iglesia pasa por la gran tribulación se debe a la confusión que existe para diferenciar lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. ¿Qué acaso no es lo mismo la gran tribulación y el arrebatamiento de la iglesia? Por supuesto que no. Hay muchas grandes diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida, pero esto lo veremos en nuestro próximo programa. Hasta aquí con el programa de hoy. Les espero la próxima semana, en donde continuaremos con nuestro estudio de una edición más de Último Tiempo. Yo soy Jesús Lozano y deseo que Dios te bendiga. Maranata.